Muy buenas, soy instructor Godfrey Corredor, continuando con nuestro proceso pedagógico. En nuestra charla anterior quedamos ya entrando en la parte de los impuestos en la época de la independencia. Recordemos que en la época de la colonia, la mayoría de los ingresos que recibía el Estado venían de tributos indígenas, de tributos eclesiásticos y de tributos aduaneros. En esa época de la colonia, los españoles solo tenían como finalidad o meta la obtención de ingresos económicos, sin tener en cuenta un progreso poblacional y mucho menos la parte social. Las exageradas contribuciones tributarias, la opresión y ese sistema discriminatorio por parte de los españoles fueron los motivos que causaron la revolución comunera y posteriormente la independencia. La mayoría de los ingresos desde la época de la colonia hasta nuestros días han sido destinados a una estructura de guerra. En los primeros años de esa independencia se mantuvo el régimen fiscal español, teniendo mayor incidencia en los ingresos de la nación los impuestos indirectos que recaían sobre el consumo, el comercio exterior y algunos monopolios, entre los que, digamos, se encontraban más fuertes el de tabacos, el de aguardiente y el de salinas. Por allá en 1821 se hizo extensiva a toda la República la liquidación de los resguardos de las provincias de la Nueva Granada, declarando a los indígenas como ciudadanos con iguales derechos, obligándolos a pagar unos impuestos que en su momento para ellos estaban exentos. En esa época, el impuesto indirecto más importante que tenía la República era el impuesto de aduanas. Posteriormente y hasta nuestros días, los impuestos que generan más ingresos al Estado son el impuesto de renta y el impuesto al valor agregado IVA. En el periodo entre 1850 y 1930, con la llegada de los radicales al poder, se elimina en gran parte los impuestos que eran dados por la colonia española. Se mantienen solo tres grandes de ellos, que eran el impuesto de aduanas, el impuesto de salinas y el de papel sellado. Con la independencia se generan también cambios importantes en materia social y en materia económica. Aquí ya vienen los comerciantes neogranadinos que incursionan en el comercio internacional, sobre todo haciendo negociaciones con los ingleses. Aquí se pudieron exportar muchos productos agrícolas, aunque realmente existió una desigualdad bastante notoria debido a que eran más costosos y más cantidad los productos que se importaban manufacturados de Inglaterra que los productos que se exportaban de la Nueva Granada. Con la entrada de este Estado republicano, se crean unas nuevas bases burocráticas, dando inicio a el Congreso, entre otros organismos, y se encuentran en la posibilidad de continuar con el esquema fiscal de la colonia o con uno completamente nuevo, considerando una nueva carga impositiva. Esto solo se vino a resolver por allá a mediados del siglo XIX y en los primeros 30 años del siglo XX, nuestra república atraviesa unas crisis fiscales considerables, dadas por la caída del impuesto de aduanas, debido a la crisis que dio o se generó del comercio exterior por la Primera Guerra Mundial. Dada esta situación, se ve la urgencia de implantar un impuesto directo que no dependiera de los cambios que se presentaban en el comercio exterior. Recordemos que en la época el mayor ingreso de la nación era debido a los impuestos indirectos. Es así como a través de la Ley 56 de 1918 se establece el impuesto directo a la renta, que genera y se grava dándole a cada cual según su capacidad, permitiendo que los ingresos fiscales no dependieran de la tributación indirecta. Es así como en ese año, 1918, con la firma del ministro de Hacienda de la época, Pomponio Guzmán, se da vida normativa al impuesto de renta en Colombia. El nacimiento y desarrollo de ese impuesto coincide con la terminación de la Primera Guerra Mundial. Es por eso que por allá en los años desde
1929 a 1933, viene una época muy próspera en materia de ingresos para la nación, gracias a la indemnización que se recibe por parte de Estados Unidos del Canal de Panamá y también por parte de ingresos que se obtuvieron por créditos externos. Estos recursos fueron bastante significativos y se invirtieron en infraestructura vial y ferroviaria, dando paso e inicio a la época de la industrialización. Muy bien, en nuestra próxima charla continuaremos con este estudio de la historia de los impuestos hasta llegar a nuestra época. Ya ustedes tienen el conocimiento, ya ustedes son educadores. Gracias por compartir la educación, gracias por compartir el conocimiento. Nos vemos en nuestra próxima charla. Bendiciones para todos.